Hola, hola, ¿qué tal a todos ustedes? Bienvenidos a mi canal, su canal. Yo soy la luz del cosmos. En este día quiero compartir con ustedes algo que en lo personal hace mucho tiempo no recordaba y tiene que ver con algo que en Yadut, judaísmo y también en Kabbalah se enseña como Motzi Shem Ra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se traduce? Dar un mal nombre a alguien. También se conoce como difamación y se entiende como un nivel más elevado de lo que es la Lashon Hara o lengua maligna. ¿Por qué quiero compartir con ustedes este breve tema? Y digo breve porque no me quiero extender. Creo que es muy importante, pero quizás podríamos hablar horas y horas y horas acerca del tema. Quiero citar algunas fuentes, primeramente fuentes de mi maestro, al que considero el maestro universal, que vino y se encarnó en este mundo y se le dio el nombre de Yeshua, salvación. Y también después quiero mencionar algo que otro sabio muy importante de hace unos 300 años atrás también mencionó. Un sabio y cabalista también hizo mención acerca de este tema y creo que es algo que se merece mención. Ahora, yo tuve un sueño hace un par de semanas atrás acerca de este tema. Soñaba que pasaba por un lugar donde estaba lleno de muchos hombres, pero esos hombres estaban leprosos o infectados por lepra. En hebreo, para hablar acerca de la lepra, se usa una palabra que se dice en hebreo tzarat. También se puede decir metzorá, refiriéndonos directamente a lo que es el leproso o una persona leprosa, pero específicamente, hablar de lepra en cuestiones de lo que la Torah escrita o Torah Sheviktah habla, no se tiene que entender ese tipo de afección con una lepra común como en el mundo se le conoce a un leproso, ¿verdad? Ustedes recordarán, aquellos que han leído las escrituras o la Torah, cuando Miriam, la hermana de Moshe, habló mal de él, o sea, utilizó calumnia, utilizó Motzi Shem Ra, que es el nombre que se le da a este error o esta transgresión. Esto generó en Miriam afecciones, lesiones en su piel. Pero hablan los sabios del pueblo de Israel que eran muy características estas lesiones. Por eso digo que no se tiene que entender como una lepra como en el mundo en general se le entendería una lepra, ya que en el mundo ordinario se entiende a esta infección o a esta enfermedad de la lepra como lesiones en la piel, pero por algún contacto con algo o con alguien infectado. Pero como vuelvo a repetir, lo que pasó con la hermana de Moshe, Miriam, fue a través de una calumnia. Es como que se le puso una marca a ella con lesiones en su piel por haber difamado a su hermano. ¿Ok? Esa es la historia que se conoce en la Torah escrita, en la Torah Sheviktah. Pero
vuelvo a lo mismo. ¿Por qué lo estoy mencionando? Tuve ese sueño en donde me encontraba en medio de muchos hombres. Eran hombres, no veía mujeres, eran varones que se encontraban infectados, que estaban leprosos. Voy a utilizar el término hebreo. Eran Metzorot, tenían zarat, sería el término para hablar de esta afección. Y uno de ellos se acercaba y me tocaba. Y ustedes saben, por ejemplo, en el tiempo del maestro, cuando el maestro vino y encarnó, en su tiempo pues habían zonas de Metzorot, de leprosos, que se encontraban pues apartados de la ciudad porque era peligroso estar cerca de ellos, porque lo que se decía era que se podían las personas contagiar de lepra. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Volviendo al sueño que tuve, me tocaba uno de ellos y entonces en el momento yo era como que decía, bueno, seguramente me voy a empezar a infectar, ¿no? Era lo que yo pensaba en el sueño. Pero pasaba el tiempo en el sueño y efectivamente no efectivamente, más bien lo que quiero decir es que no me pasaba nada. No estaba presentando las mismas afecciones que todos los demás leprosos. De hecho, lo que yo percibía en el sueño era que era gente muy como agresiva, que pues estaba buscando hacer daño, ¿no? Después se aparece una persona en el sueño conocida mía, que esto me llamó mucho la atención porque el sueño que tuve resultó ser un aviso de parte de mi maestro, o puedo entenderlo de parte de mi padre, aquel al cual llamo el Padre primordial de las luces, al cual considero mi padre. Considero que fue un aviso de parte de él. Cuando yo veo a esta persona conocida mía, pues también intenta tocarme y estaba en medio, o más bien me toca, ¿no? Y estaba en medio de todos estos leprosos y yo le decía a esta persona, ¿sabes qué? No me toques. No me toques. Yo como diciéndole, ten cuidado de que me toques. No amenazándolo, ¿no? Sino diciendo, ten cuidado que me toques, porque estamos en medio de estas personas que tienen esta característica, ¿no? Entonces, como a mí aparentemente ya alguien me había tocado con estas características, pues yo le decía a esta persona, no me toques. Después entendí al paso de los días, pasaron 3-4 días, ya saliendo del sueño ahora sí, y ya estando en esta vida. Al paso de los días empiezo a tener una conversación con esta persona que vi en el sueño, y resulta que esta persona empezó a hablar calumnias de mí, me empezó a difamar y estaba haciendo notar que yo estaba como haciendo algo que no estaba bien. Y ahí empecé a entender el sueño. Este sueño, como vuelvo a repetir, fue un aviso. Mi Padre primordial, mi Maestro interno, el Mashiach, como vuelvo a repetir, Yeshua o Ishu, si lo quieres decir de otra manera, me estaba avisando, me estaba poniendo en conocimiento de que esto estaba pasando o que esto iba a pasar. Pero yo cuando tuve ese sueño hasta me acuerdo que desperté como desconcertado, porque nunca, pero se los puedo asegurar, ay, disculpen, se me mete una pestaña en el ojo y es medio molesto, pero nunca había
tenido un sueño de este tipo. Nunca había soñado que me encontraba en un lugar con un montón de leprosos, que uno me tocaba. En el sueño no me pasaba nada. Después se acercaba esta persona conocida también para tocarme y yo lo alejaba, le decía no me toques, pero de una manera tranquila, ¿no? Yo tranquilo, pero esta persona en el sueño como que estaba un poco agresiva. Entonces, cuando ya en la vida real y no en el sueño, que a veces los sueños son más reales que la vida real, me encuentro en esta situación de este tipo de comentarios, calumnias, difamaciones, ahí empecé a entender. Entonces por eso hoy les estoy hablando y estoy queriendo darles esta pequeña reflexión de lo que es Motzi Shambra, dar un mal nombre a alguien, o sea, calumnia, difamación, que es un nivel más elevado de lo que es la Shon Hara, de acuerdo a lo que los Mekubalim o cabalistas explican. Porque es sumamente importante esto. El maestro, también Yeshua, habla acerca de esto, y ahora les voy a leer un pasaje, porque cuando yo empecé a entender todo esto, Yeshua, Mashiach, me estaba trayendo a la mente los pasajes que en su momento leí de las escrituras, tanto lo que pasó con Miriam, con Moshe, lo que el maestro enseña cuando vino a este mundo, y después pues también, como me ha gustado mucho estudiar Yahadut, Kabbalah, desde la parte hebrea, desde la parte judía, pues era como que todo iba siendo match, todo iba siendo, todo se iba ensamblando correctamente, y podía ir yo entendiendo, y en un cierto punto me empecé a sentir contento porque mi maestro me estaba hablando antes de lo que iba a acontecer. Entonces, entrando ya un poco más en tema con el tema de, valga la redundancia, Motzi Shambra, difamación, el maestro dice algo muy importante. De acuerdo a lo que explica el maestro y acerca de la difamación, pues se habla que esta es una transgresión muy fuerte. Es decir, no quiero utilizar la palabra pecado porque ha sido muy manoseada por la religión y se malentiende a veces lo que esta palabra significa. Así que bueno, utilizo transgresión, utilizo error, porque dependiendo cómo se traduce del hebreo, la palabra para decir pecado, utilizan a veces la palabra het o hatá, pero en realidad su mejor traducción es error. Hay otra palabra que utilizan para decir pecado, que se dice avón, pero la palabra, para mi punto de vista, y es mi punto de vista muy humilde, que se le puede dar una transliteración mejor, a avón sería transgresión, una falla, un cortocircuito, si lo queremos ver ya más técnico a nivel de la Kabbalah. El maestro habla de que es un cortocircuito que difícilmente se perdona, o más bien no se perdona. Y es lo que yo les voy a leer en la Besora, o en la Buena Nueva de Mattiyahu o Mateo, en el capítulo número 12, a partir del versículo 22, yo les voy a leer. Muchos seguramente lo han leído, pero vamos a entender un poquito más. Dice entonces, en el versículo 22 del capítulo 12 de Mateo, dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este el hijo de David? O sea, Mashiach ben David, refiriéndose al Mesías. Mas los perushim o fariseos, al oírlo, decían:
Este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Yeshua los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si el Satán echa fuera al Satán, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios, decía Yeshua, por Belzebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Ruach HaKodesh o el Ruach Elohim echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Acá lo traducen así, podemos decir el Malkut Elohim, pero podríamos decir el Malkut Hashemi, o sea, el reino de su nombre. Dice el versículo 29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí ya es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, acá dice la traducción todo pecado, pero yo le voy a poner toda transgresión, todo cortocircuito y blasfemia será perdonado, ¿ok?, a los hombres, mas la blasfemia contra el Ruach no les será perdonada. Y obviamente está hablando del Ruach, y quiero ser un poquito más profundo, porque una cosa es, el Ruach HaKodesh tiene que ver con la presencia divina, tiene que ver con la parte femenina, digámoslo así, del Padre de las luces. ¿En qué sentido? Porque una madre que cuida a su hijo, lo alimenta, lo amamanta, le da un especial cuidado, cariño, es algo súper reconfortante. Pero acá me llama la atención como el versículo 31 dice: por tanto os digo, todo pecado, toda transgresión, todo cortocircuito y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu, nada más dice Espíritu, no usa Espíritu Santo, que podría ser Ruach HaKodesh, no dice Espíritu de Dios, que podría decir Ruach Elohim, solo utiliza Ruach en esta palabra. Me llama la atención eso. Después sí como que lo especifica un poco mejor en el siguiente versículo, pero primero dice solo contra el Ruach. Toda blasfemia contra el Ruach no les será perdonado. Entonces, ya acá estamos hablando, ¿no? Dice que todo, vamos a pasarlo al hebreo. Todo motzi shembra, o sea, toda difamación, toda calumnia, toda blasfemia que los hombres realicen a cualquier cosa será perdonada, excepto al Espíritu. Y ahí me quiero quedar un ratito al Espíritu. ¿A qué se está refiriendo cuando habla del Espíritu? Quédense pensando un poquito en eso. Pero después dice: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, está hablando del Ben Adam, refiriéndose a él mismo como ese nuevo Adán, rectificado, purificado, nuevo, un Adam Kadmon nuevo, un hombre primordial nuevo, sin error. Dice: a cualquiera que se le dijere alguna palabra contra el Ben Adam, el Adam Kadmon para mi punto de vista, o sea, ese hombre nuevo, renovado, ese segundo Adán, les será perdonado, les será perdonado.
Pero al que hable contra, y acá la escritura que tengo dice contra el Espíritu Santo, digamos el Ruach HaKodesh, la presencia divina, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del bueno tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa, ¿qué es toda palabra ociosa? Este tipo de cosas, chismes, hablar mal de otros, mentiras, no sé, lo que se les puede ocurrir en este punto de palabras ociosas que hablan los hombres, dice acá. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. Y mucha gente no sabe que cuando desencarna el ser humano, enseguida desencarna, de acuerdo a varias enseñanzas, se dice que ya la persona empieza a experimentar un juicio por el mero hecho de que se genera un estrés cuando el alma se desprende del cuerpo. Pero cuentan los Mekubalim, los cabalistas, que cuando nosotros dormimos, nuestra alma sale del cuerpo y la parte más pura del alma, quiero entender la Neshama, va hacia el trono. Es lo que dicen los cabalistas, va hacia el trono donde está la presencia divina, digamos, lo sagrado, lo divino, y pues se lleva a cabo un juicio. Ahora, no me queda claro si lo que dicen los Mekubalim, los cabalistas, es completamente certero lo que se habla, pero lo que sí estoy seguro que cada vez que el alma sale, el alma sale, pues se lleva a cabo una especie de revisión de las obras, de lo que se vivió físicamente hablando. Ahora, vuelvo a repetir, algunos dirán, bueno, ¿y cuándo es el día del juicio? Creo yo que todos los días son revisadas nuestras obras. No quiero decir por un tribunal, ¿verdad? En donde Dios está controlando, viendo si estás haciendo las cosas bien o mal, y si estás haciendo mal las cosas, entonces te infringe un castigo. Creo que lo que yo quiero explicarles no va desde ese lado. Lo que yo quiero explicarles es que como seres humanos, pero que no simplemente somos de carne y hueso, sino que tenemos una esencia espiritual, pues evidentemente en este universo todos nuestros pensamientos, todo lo que hablamos, todo lo que hacemos genera una vibración, genera una energía, y esa energía puede causar alteraciones positivas o alteraciones negativas. Y para mí eso vendría a ser el juicio. Es decir, de acuerdo a cómo está la balanza de lo que tú haces equilibradamente y lo que no haces equilibradamente, o más bien todo lo que haces equilibradamente y todo lo que haces que no está equilibrado, eso genera una energía. Y dependiendo de cómo es ese peso,
de cómo está la balanza. Si la balanza tiende más a lo desequilibrado, a lo negativo, entonces habrá un juicio negativo, pero no porque el Padre de las Luces esté infringiendo algún juicio negativo, sino que seguramente le has dado la potestad a los arquitectos de este mundo que gobiernan, los arquitectos de esta naturaleza, que se les puede conocer como Elohim. Pues les has dado la potestad, les has dado el permiso de infringir alguna corrección a tu vida, y se puede comprender eso como un juicio. En hebreo se dice din. Pero si, de acuerdo a todo lo que tú has hecho, la balanza tiende más al lado positivo, o sea, si el peso de la balanza es más a un lado positivo, entonces pues no se va a generar un desequilibrio energético, entonces no va a haber un juicio, un din, como le pasó a, si no mal estoy, el nombre de este tercer rey en Babilonia se llamaba Belsasar, si no mal estoy, si estoy mal corríjanme, que se le dijo, ¿no? Y se le escribió una inscripción en arameo, que ahora no recuerdo muy bien, pero lo que significaba esa inscripción sí me la recuerdo. Ha sido pesado, estoy hablando de esa balanza, ha sido pesado y se te ha encontrado falto. O sea, se encontró en ti una transgresión, se encontró en ti un desequilibrio, generaste una energía caótica que está generando ahora un juicio en contra de ti. ¿Quién se generó el juicio? Él mismo, este rey Belsasar. ¿Quién se genera un juicio en este mundo al utilizar lo que el maestro habla como palabras ociosas, o lo que habla más grave, que es Motzi Shem Ra, que tiene que ver el Motzi Shem Ra hacia el Ruach? Primero menciona el Ruach, y nosotros como seres divinos tenemos Ruach, un Ruach que puede estar puro o impuro, pero que si estamos del lado puro, pues va a ser ese Ruach divino, ese Ruach que lo podríamos decir como el Ruach HaMashiach, el Ruach ya purificado, el Ruach balanceado. Fíjense, entonces tú como ser divino, conociendo quién eres, entonces podrías entender que no tienes simplemente un Ruach humano, sino que en ti hay un nuevo Ruach, que vamos a decirle el Ruach HaMashiach, el Ruach del Mesías, que es realmente la chispa de tu vida, la chispa de mi vida. Y entonces el maestro decía, cualquier calumnia, Motzi Shem Ra, difamación, blasfemia, en contra de ese Ruach, no será perdonado. Dice, cualquier ofensa al Adam renovado, al Ben Adam, al nuevo Adam, será perdonada, pero cualquier difamación, y ahí dice al Ruach HaKodesh, refiriéndose a esa parte materna, a esa parte dadora de amor y de vida, esa difamación no será perdonada, de acuerdo a lo que dice el maestro. Entonces, para no hacer más largo el video, debemos de tener mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos. Mi experiencia propia de ver esto, yo lo único que pedí en ese momento internamente de aquella persona que conozco y que habló cosas que yo creo que ni siquiera se dio cuenta, pero que estaban él siendo utilizado por la energía caída del Satán. Lo único que yo puse en mi interior es misericordia, bondad, Gesed hacia esta persona, para que no fuera
pues en ella que se estuviera generando algún juicio por hacer una difamación en contra de mí. Y cuando hablo de mí, no estoy hablando de Israel Elías, estoy hablando de esa energía pura, de ese Ruach HaMashiach que está en mí, y que esa difamación se estaba haciendo hacia mí, pero que como ese espíritu de vida, ese espíritu de verdad, ese espíritu del Mashiach habita en mí, pues en realidad la difamación era para ese espíritu que es parte de mí, que está en mí. Entonces fíjense lo que el maestro dijo, ¿no? Hace más de 2000 años atrás. Pero también quiero mencionarles algo que menciona Rabbi Nachman de Breslov en un tratado que se llama Sefer Amidot, o el Sefer de el Aleph Bet. Es una serie de aforismos, de dichos que traen mucha sabiduría, que hablan de muchos temas en particular. Y Rabbi Nachman de Breslov tiene un apartado específico de lo que es Lashon Hara y también lo que es Motzi Shem Ra. Ya habla algo que me llama mucho la atención y que tiene que ver exactamente con lo que el maestro dice. Les voy a leer varios dichos que Nachman de Breslov explicó. La persona culpable de Motzi Shem Ra o de calumnia no puede recibir la presencia divina. ¿Cuál es la presencia divina? En hebreo se dice Ruach HaKodesh, también se dice la Shejinah. Fíjense lo que está diciendo: la persona culpable de calumnia o Motzi Shem Ra no puede recibir al Ruach HaKodesh, no puede recibir a la Shejinah, a la presencia divina. La persona culpable de darle un mal nombre, o sea, la persona culpable de difamación, de Motzi Shem Ra, culpable de dar mal nombre a una persona, nunca será perdonada. Lo mismo que dice el maestro universal, el maestro de maestros, Yeshua HaMashiach, Rabbi Nachman de Breslov lo vuelve a repetir hace 300 años atrás, en donde dice: la persona culpable de darle un mal nombre, o sea, Motzi Shem Ra, de darle un mal nombre a una persona, nunca será perdonada. Entonces, cuando yo recibo esas difamaciones, calumnias, X o Y, Z, como se le quiera llamar, recibo una noticia muy positiva unas cuantas horas después, que estaba relacionado con lo que se me estaba diciendo, ¿no? Y eso también hace un eco en mi corazón de decir: en todo lo que soñé, a pesar de que se veía que leprosos me tocaban e intentaban dañarme, que esta persona conocida se acercaba de una manera no muy bondadosa, en ese mismo sueño se me demostraba que eso no me hacía daño, que eso no me afectaba. Pues en la vida real lo que me pasó fue que después de eso recibí una gran bendición que ni yo mismo me la esperaba. Entonces, espero que este video sea para ustedes de ayuda y que puedan tomar estas palabras con mucha atención. Porque acá dice: la persona culpable de Motzi Shem Ra, o culpable de calumnia, o culpable de difamación, será afligida por tzarat o por lepra. Hoy en día, obviamente, yo que sepa, ¿verdad? Quizás habrá un caso, pero hoy en día a lo mejor no aparecerán
marcas, lesiones en la piel, sino que es una especie de marca que se le pone a la persona, es una especie de llamada de atención que se le hace, y que lo que menciona el maestro es muy grave, de que no se le será perdonado a nadie una difamación en contra del espíritu, un motzi shem ra en contra del espíritu, porque los fariseos decían que él echaba o sanaba, ¿verdad? Que echaba demonios y que sanaba a las personas por el espíritu de Belzebú. O sea, ¿qué están haciendo? Están despreciando el espíritu divino de vida, el espíritu de Mashiach, y están diciendo que lo está haciendo por un espíritu impuro. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien realiza un motzi shem ra, una calumnia, una difamación en contra de alguien que tiene el ruach del Mashiach en su interior? Sin darse cuenta, está, por así decirlo, cavando su propia tumba a nivel espiritual. Entonces yo lo que hice en ese momento fue lo único de enviarle luz a esta persona, no sentirme mal, no enojarme, no molestarme, no estar sensible a eso para no generar esa energía y que hiciera un efecto negativo en mí, sino más bien guiar a esa persona a la luz, porque yo estoy seguro que esa persona no se dio cuenta de lo que estaba haciendo y que era el Satán, esta energía. Y cuando hablo del Satán no me refiero a un ser como la religión dice el diablo, no, me refiero a que esta energía residual de la serpiente pues se manifiesta no como un ser inteligente, sino que es un conjunto de seres negativos a los cuales tampoco pues considero que se les tiene que prestar atención. Debemos de saber de que existen y que están para matar, hurtar y destruir, esa es la verdad. Pero nosotros, teniendo a la luz del Padre primordial, el espíritu del Mashiach en nosotros, el espíritu de verdad, este tipo de energías no nos harán daño, porque no lo podrán hacer. No les demos el poder cuando no lo tienen, no les demos la autoridad ni la potestad de hacernos un daño. Entonces yo lo que hice fue pensar y enviar a esta persona en luz para que hubiera Gesed, bondad, para que hubiera Rahamim, misericordia, y que yo era el que de alguna manera estaba deseando a través de un amor puro, amor, bendición, misericordia y bondad hacia esta persona. Entonces tampoco nosotros tenemos que ser jueces, o sea, independientemente de lo que el maestro diga, de que este tipo de cosas no tienen perdón, de que Rabbi Nachman de Breslov también concuerda, ¿verdad?, en que no hay perdón para estas cosas, nosotros debemos de ser lo suficientemente humildes para no desear un castigo hacia quien que nos está maldiciendo, hablando cosas difamatorias hacia nosotros, deseándonos el mal, porque nosotros no venimos a ser jueces en este mundo, no venimos a ser justicieros, no, nosotros vinimos a mostrar el amor del maestro y a ser ejemplo hacia los demás. Entonces con esto que yo les dejo es solamente no para ver los errores de los demás que difaman, que calumnian, que hacen el mal hacia su prójimo, sino para que ustedes no caigan en el error de motzi shem ra, en la transgresión que podría causar un cortocircuito tan grave que a lo mejor no pudieran reparar en esta vida y tendría que reparar la siguiente. Entonces es un
consejo que les doy, y espero que esto que yo les estoy contando de mi propia experiencia les sea de ayuda, les sea de bendición, y si fue así y si les inspira, les ayuda a mejorar en su vida, por favor no se olviden de darme su like para que este mensaje se difunda más. Si no están suscritos a mi canal, suscríbanse por favor y activen la campanita para que reciban todas las notificaciones de los videos que subo. Muchas gracias por su atención y recuerden una cosa muy importante: sean vida.